biomasa con hueso de aceituna. Por favor, la próxima. Los temas que vamos a hablar va a ser una pequeña introducción, la fuente y su clasificación, características, vector energético, se va a estudiar lo que es la caldera de hueso de aceituna, los costos, beneficios y un caso de estudio. Voy a ver un código. Una diapo más, por favor. Un videíto. ¿Qué hace? Bueno, nosotros elegimos analizar la generación de biomasa por medio del hueso o el carozo de aceitunas, ya que este tiene grandes beneficios en lo que es ambiental, económico y energéticos. Este tipo de biomasa se ajusta perfectamente a los principios de la economía circular, por lo que se puede considerar una gran opción económica y sostenible. La economía circular es un modelo que busca minimizar los residuos, maximizar el uso de recursos y fomentar la reutilización. Porfa, la próxima. Bueno, lo que se debe hacer al carozo de aceituna es un proceso de pretratamiento. Comienza con el troceado de la fuente de biomasa, que en este caso es sólida, y luego se debe pasar por el proceso de secado. En este caso, el carozo contiene un porcentaje muy bajo de humedad, entonces muchas veces se puede saltear este último paso. Estos dos pasos se deben realizar ya que hace que sea más eficiente al momento de iniciar el proceso de combustión y gasificación. Yo voy a hacer ¿Está la próxima? casa. Bueno, Ya voy a ahora se va a hablar sobre la fuente de biomasa utilizada. En este caso es los residuos agrícolas, la cual se la puede utilizar para producir energía térmica o energía eléctrica a través de la combustión directa o mediante la Voy a hacer la gasificación. 17, ¿de acuerdo? Al ser un material orgánico, cuando se lo quema, este produce calor. Entonces puede ser utilizado para calefaccionar o para generar vapor y que éste mueva turbinas en plantas energéticas de energía. Esta fuente se la puede clasificar según su origen, su contenido de humedad y su molécula. El carozo de aceituna, según su origen, es de origen vegetal. Es neutro en carbono, ya que el dióxido de carbono que se libera durante la combustión fue absorbido por la planta durante su crecimiento. Respecto al contenido de humedad, como se habló antes, tiene un bajo contenido de humedad. Esto lo hace más eficiente debido a que no requiere un proceso extenso de secado. Y cuando hablamos de la molécula, se la puede clasificar como lignocelulósica, lo que significa que está compuesto principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. Así, la próxima. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas características del hueso de aceituna. Según el análisis y dependiendo de la calidad o de la cantidad de humedad, el poder calorífico del hueso de aceituna varía entre los 4.300 y los 5.200 kilocalorías por kilogramo. Valores que son similares al poder calorífico de los pellets. Es por eso que el hueso de aceituna se han convertido en una alternativa al gasoil, por ejemplo, dado que es más económico y menos contaminante que el gasoil. Y la clave, como mencioné un poquito Vale antes, está en su grado de humedad, que es bastante bajo, y que una vez limpio y seco, el hueso de aceituna conserva solo entre el 10 y 12% de humedad. El hueso de aceituna, también como mencionó Vale, es una biomasa lignocelulósica, compuesto por celulosa, hemicelulosa y lignina. Este último, la lignina, es difícil de descomponer, lo que hace que los huesos de aceituna tengan un alto poder calorífico, como mencionamos previamente. Estos tres compuestos lo hacen adecuado para procesos de conversión de energía como la combustión, gasificación o pirólisis. Ahora vamos a hablar un poquito del vector energético. La energía útil obtenida del hueso de aceituna varía según el proceso de conversión bioenergética que utilicemos. Vamos a mencionar los principales vectores energéticos y las formas de energía útil que podemos obtener a partir del hueso de aceituna. En primer lugar, tenemos la obtención de energía térmica a través de la combustión directa. Cuando el hueso de aceituna se quema,
lo que obtenemos es el calor. Entonces lo podemos utilizar en diferentes aplicaciones, como puede ser en sistemas de calefacción, ya sea domésticos o industriales mediante caldera, o en la generación de vapor, que puede ser en instalaciones industriales, para mover ciertos procesos o para producir electricidad en plantas. Después tenemos la obtención de energía eléctrica mediante la gasificación. El hueso de aceituna puede ser gasificado para producir un gas de síntesis, que es el syngas. Este gas se puede quemar en motores o turbinas para generar electricidad, que lo mismo puede ser utilizada para autoconsumo, para la red eléctrica, etc. Y en tercer lugar, tenemos biocombustibles como el biocarbón, biochar, que mediante la pirólisis se obtiene este carbón, que es un vector energético sólido con un poder calorífico bastante mayor que la del hueso crudo. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que son las calderas que funcionan con los carozos de aceituna. Acá lo que le quería contar un poco fue cómo fue evolucionando el uso de estas calderas en industria, que básicamente arrancó siendo como en la industria alimenticia, el scrap que tenía del proceso, digamos, de hacer aceite de oliva, por ejemplo. El scrap este es el carozo, cómo sacar un beneficio económico. Entonces, las primeras caleras eran caleras gigantes donde se usaba donde se usaba este carozo para proveer de energía y usar un poco menos todo lo que eran los derivados de petróleo y gas. Después, bueno, con el tiempo, obviamente se fueron fomentando mucho más las energías renovables, también esto de empezar a hacer un beneficio un poco más rentable, no solamente por ahí económico en lo productivo, sino también en el consumo. Entonces empezaron a fomentar, digamos, estas calderas que son a base del carozo de la aceituna. Y después ya se empezaron a crear calderas policombustible que, como decían las chicas, el pellet y el carozo, digamos, de la aceituna tienen un poder calorífico bastante similar. Entonces, para, digamos, tener como una estrategia más bien comercial, se empezaron a crear estas calderas policombustible, que lo que se hace es se puede usar un pellet o el carozo de la aceituna para generar calor. ¿Me pasas, Flor? Básicamente el funcionamiento de esta caldera es un funcionamiento similar a cualquier caldera convencional que todos conocemos, que básicamente es generar calor y agua caliente para una vivienda, un edificio. Y obviamente necesitan, como esa base de biomasa, necesitan tener un contenedor donde recolecten, digamos, este carozo triturado, que después es alimentado por un tornillo sin fin hacia la caldera, que obviamente es quemado, generando calor, y tiene un cenicero que luego de la combustión se desecha ahí la ceniza. Pásame, Flor, por favor. Y ahora les voy a contar un poco cómo son estos costos, estas comparativas con el carozo de la aceituna. Nosotros, como bien les contaron las chicas, nosotros estudiamos un caso de España, o sea, estudiamos a España, que España tiene una producción anual de 10 millones de toneladas de aceituna, de las cuales cada 1000 kilos de aceituna se desechan alrededor de 190 kilos de carozo, con lo cual esto nos termina dando 2 millones de toneladas de biomasa en forma de carozo. Que luego, digamos, la energía generada con este carozo tiene un costo aproximadamente de 0,04 euros por cada kilowatt hora generado. O sea, esto es un costo algo un poco inferior a lo que es el pellet y obviamente muy por debajo de todo lo que es el gasoil y el precio de luz, por lo menos en España. Pásame, Flor, por favor. Y acá, no sé si lo llegan a ver, pero bueno, tiene una comparativa de todo lo que es el hueso de aceituna, pellet, gas natural, butano, gasoil, electricidad y parafina. Y obviamente vemos que el hueso de aceituna está a 0,04 euros, el costo de 1 kilowatt hora, y está muy cerca del pellet, pero sigue siendo mucho más rentable que los derivados del petróleo y el gas.
Bueno, ahora en esta otra comparativa, también relacionada con los costos de producción de energía, podemos ver los costos de calefacción por sistema. En este podemos ver que ya la aceituna, carozo de aceituna, no se encuentra en primer lugar. En este primer lugar se encuentra la bomba de calor. Esto es porque la bomba de calor tiene un rendimiento muy, muy alto y por cada kilowatt de electricidad es capaz de producir hasta 4 o 6 kilowatts de calor dependiendo de la eficiencia. Sin embargo, podemos ver, no sé si se observa muy bien el número, que la bomba de calor en ese caso tiene un costo de 29 euros, mientras que el del carozo de aceituna es de 30 euros. Es decir, es muy, muy similar, incluso comparándolo con equipos muy eficientes como la bomba de calor. Por este motivo, en España es muy rentable utilizar el carozo de aceituna. Además, como mencionó nuestra compañera actualmente, España es el mayor producción en aceitunas, entonces hay mucha materia prima para poder usar este biocombustible. Si por favor me la pasas. Aquí en esta tabla podemos ver algunos datos en comparación con el pellet, que es otra de las biomasas que se utiliza mucho para estas nuevas formas de calefacción. Podemos ver que la comparativa es muy similar. Podemos partir de que el pellet originalmente tiene una humedad bastante más baja, pero esto no representa un problema para el carozo de aceituna, pues como mencionó nuestra compañera al inicio, suele hacérsele un proceso de secado que reduce la humedad a un 10-11%, dejándola en una humedad bastante aceptable. También ambas como ventaja que el CO2 emitido a la atmósfera es absorbido por los nuevos árboles que se van plantando en poco tiempo, entonces tienen muchas ventajas a nivel ambiental, así que realmente podemos decir que entre el pellet y el hueso de aceituna realmente ninguno es más beneficioso que el otro, sino va a depender más de la tecnología disponible y de la producción de cada país o de cada región. En este caso particular de España se hace muy beneficioso el de la aceituna por lo que ya dijimos de la cantidad de producción que tiene. Pues, por favor, gracias. Ahora vamos a ver algunos beneficios que tiene entonces el utilizar este combustible. Primero tenemos, como ya dijimos, el beneficio ecológico. Es un combustible que se deriva de la propia naturaleza, por lo que es un producto ecológico. Como dijimos, las emisiones de CO2 son compensadas por las propias plantas de aceituna durante el crecimiento de esta y con las nuevas plantaciones que siguen. Es renovable, pues siempre podemos seguir, como la planta va a seguir dando aceitunas y se van a seguir plantando plantas de aceitunas, entonces el tiempo sigue siendo renovable. Es económico, pues el precio de hueso de aceituna, como vimos, es menor que el de otros combustibles. Además, no se planta aceitunas exclusivamente con el fin de energético, sino que la aceituna es aprovechable, se usa el resto de la aceituna para los demás que ya conocemos, para la comida, para deshidratar, etc. También tiene como beneficio las subvenciones o lo que aquí llamamos subsidios, que al ser una fuente de energía renovable, normalmente siempre existen políticas de descarbonización y de como incentivar a que no se usen combustibles fósiles, entonces suelen darse ayudas económicas para los emprendimientos de este tipo de energías. Es ayuda al desarrollo rural, ya que se crean empleos en zonas rurales y además al crearse empleos en zonas rurales se evita el desplazamiento de muchas personas que normalmente se movilizan a las grandes ciudades por motivos laborales, de que no haya empleos en las zonas rurales. Al incentivar este tipo de crecimientos agrícolas se generan en estas zonas. En cuanto a energía, tenemos el beneficio de que el poder calorífico es bastante alto, entonces sirve muy bien para calefacción. Se ayuda también a prevenir incendios, pues como mencionó también en el tiempo anterior, al consumir el hueso de la aceituna enteras, nos estamos asegurando de que esto que antes era un desecho no pueda ser utilizado como combustible en incendios forestales o para quemas. Y también tenemos, por último, el de seguridad, pues a lo que es una biomasa no inflamable ni explosiva, se puede como almacenar de forma segura, no está ese riesgo que tenemos con el gas o con el gasoil en cuanto a seguridad de que puedan haber explosiones o derrames. Puedes, por favor, pasar. Y bueno, por último, aquí podemos ver 3 casos de las empresas de donde fuimos sacando en España esta información. Una de ellas es ESS, Energía Sierra Segura. Esta es una empresa que se dedica exclusivamente a la producción de biomasa de carozo de aceitunas en bolsas de pellets de 15 kilos y de 20 kilos. Tenemos Atalaya Agroalimentaria, que esta no se dedica exclusivamente al hueso de aceitunas, sino que es una empresa de producción de aceitunas para la venta de comestibles, aceitunas deshidratadas, aceitunas en vinagreta, etcétera, que ha comenzado a aprovechar además de su producción de aceituna para utilizar el hueso y comenzar a vender este hueso de aceituna de bioenergía. Y tenemos Domusa, que es una empresa que se está dedicando ahora a la creación de estas calderas para utilizar el hueso de aceituna. Y bueno, con esto estaríamos cerrando.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy completo. Gracias por el índice al principio. Fundamental eso siempre. Bueno, profe, seguimos nosotros. Ahí le digo, el grupo es Martín Rompoport, Nicolás Ferreira, Nicolás Rodríguez y yo, Grillo Faundo. Ahí comparto. Dale. ¿Se ve ahí? Sí. No sé si los chicos están ya. Sí, todo bien. Bueno, perfecto. Nosotros vamos a hablar de lo que es la producción de biodiesel a partir de las microalgas. Este proyecto se llama Ealing Algae Project y los autores son Derek Bardon y Lance Schindelman de la Universidad de Illinois. Bueno, como fuente utilizamos la biomasa utilizada en este proyecto son las algas. Las principales especies son el Chlorella vulgaris, Nanochlorophis y, bueno, esta no sé muy bien cómo se lee, pero Syndesmus dimorphis. Estas son conocidas por su alta tasa de crecimiento y su capacidad de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono. Y para agregar, se trata de un cultivo cuyo objetivo es únicamente producir energía, por lo que podemos decir que se trata de un cultivo de tercera generación. Bien, con lo que respecta a la caracterización de la fuente, son una fuente de biomasa de origen vegetal, son organismos acuáticos, y estas microalgas son cultivadas de manera controlada en bioreactores moleculares. Contienen un alto porcentaje de humedad, mayor a un 90%, y estas deberían ser deshidratadas. Son necesarias someterlas a procesos de deshidratación o también utilizar tecnologías que puedan procesarlas en estado húmedo, dado este alto porcentaje. Bueno, con lo que respecta a la caracterización de la biomasa, son microorganismos unicelulares fotosintéticos que poseen la capacidad de producir grandes cantidades de lípidos dentro de su estructura celular. Se estima que el porcentaje de lípidos totales de la materia seca se encuentra entre un 20 y un 50%, dependiendo de las especies y el método de cultivo. Y a diferencia de otras plantas terrestres, no requieren tejidos de sostén, ya que se encuentran en suspensión, por ende no producen lignina y celulosa. Bueno, mi nombre es Nicolás Rodríguez y yo ahora voy a seguir con lo que sería la caracterización de la biomasa, ¿sí? Vamos a ver que tenemos dos cuadros, ¿sí? Y básicamente lo que estamos haciendo es, como decía antes, ver la caracterización de la biomasa en términos de su composición química y su PSI. Acá, en estos cuadros que estamos viendo, específicamente se hace referencia a la biomasa de la microalga, la Chlorella vulgaris, ¿sí? Y bueno, ahora entrando en detalle con lo que serían los gráficos, ¿sí? Tenemos por un lado el gráfico de la izquierda, ¿sí? Que es un gráfico de barras donde se ve la composición química de la biomasa en términos de porcentaje, ¿sí? Que sería el DW, el dry weight o peso seco. Estas barras, ¿sí? Están compuestas por lo que sería composición de cenizas, lípidos, carbohidratos y proteínas, ¿sí? Se va a ver que hay una gama de grises, ¿sí? De más oscuro a más claro. Y bueno, después, o sea, lo que estaríamos haciendo acá es que estos datos representan justamente la medición en diferentes días o semanas para poder observar cómo varía en función del tiempo la composición de la biomasa. Por otro lado, tenemos a la derecha otro gráfico que nos muestra lo que sería el contenido energético, ¿sí? En megajoules por kilogramos de la biomasa, de acuerdo a diferentes fechas, como también, bueno, veíamos antes en el gráfico de la izquierda, ¿sí? Y lo que pasa acá es que la energía varía ligeramente y vemos que relacionando un gráfico con el otro, cuando disminuye el porcentaje en peso seco, aumenta la energía que podemos obtener. También lo que hacen es estudiar cómo la luz solar afecta la calidad de la biomasa producida en términos de su valor energético y composición química. Facu, pasame a la siguiente imagen, por favor. Bueno,
Ahora vemos lo que sería la caracterización del vector energético obtenido. ¿Sí? Nosotros tenemos dos vectores, uno principal y otro secundario. ¿Sí? El principal sería el biodiesel, que se obtiene a partir de lo que es la extracción de lípidos de las algas. ¿Esto qué nos indica? Bueno, que los lípidos presentes en las algas como la Chlorella vulgaris son transformados en biodiesel mediante procesos de extracción y conversión. Y como segundo vector que está en estudio, ¿sí? Tenemos el que se menciona ahí, que es el biocrudo, que se lleva a cabo mediante un proceso de conversión hidrotermal. Este proceso lo que hace es involucrar tratamiento de biomasa bajo condiciones de alta temperatura y presión. Y lo que hace es simular la formación de petróleo en la naturaleza, pero en un tiempo mucho más corto. Bueno, en la siguiente diapositiva, ahora, Facu, mostrame. Vamos a ver lo que sería el destino de estos vectores, ¿sí? Obtenidos. Por un lado, como decía anteriormente, el biodiesel obtenido es procesado y se lo utiliza para la Organización de Ingenieros Sin Fronteras, ¿sí? Ahí está mencionado en el logo que se puede ver. Es decir, que se utiliza con fines humanísticos. Y lo que sería el biocrudo está siendo estudiado para su posible uso como combustible o materia prima en otros procesos industriales. Bueno, creo que sigue Martín ahora. Bueno, yo soy Martín Rapoport. Voy a hablar un poco de lo que es el rendimiento. Hay que tener en cuenta que es una planta piloto, entonces no va a haber una gran producción, porque justamente lo que se está buscando es escalar la producción. Y se produce en unos tambores que son de 200 litros, lo cual nos genera entre 100 y 1 kilo, entre 100 gramos y 1 kilo de materia seca por día de algas. Las diferencias son básicamente en base a la radiación solar, la especie que uses y la densidad de algas en el reactor. Ahí si quieres pasar, Facu. Y los procesos que se llevan a cabo, antes que nada hay que hacer una inoculación de un caldo que posee las algas dentro de un caldo nutritivo donde se encuentran los nutrientes para que se puedan desarrollar. A eso se le inyecta también dióxido de carbono, que después vamos a contar un poco más cómo es el proceso. Después del crecimiento del alga, se hace la cosecha, en la cual se le meten floculantes, que lo que hacen es aglomerar las algas para que sea más fácil de filtrarlas. Y nos queda una materia, una biomasa con un porcentaje de humedad muy alto, alrededor del 90%. Entonces hay que hacer un proceso de secado que usan rotoevaporadores para sacarle la humedad. Y posterior a eso, una vez que tenemos la materia seca, se hace una extracción de lípidos usando solventes de fase sólida, se llaman, en el cual se separa la parte lipídica del resto de componentes de las algas, ¿no? Y después, dependiendo de lo que se quiera hacer, se puede usar la conversión hidrotermal para producir el biocrudo. La ventaja que tiene la producción hidrotermal es que te permite partir de una biomasa con mayor porcentaje de humedad. Así que bueno, ahí sigue Nico. Buenas, yo soy Nicolás Ferreira. Bueno, les voy a hablar de, digamos, cómo es la tecnología que se utiliza para el cultivo de las algas. Básicamente el elemento central es el bioreactor, digamos, que bueno, son de esos. Hay tachos que mencionaron los chicos. El material con el que se hicieron para este proyecto es con una fibra de vidrio semitransparente. Digamos, la elección del material, bueno, por lo que digamos, encontramos en el proyecto, es un compromiso entre la durabilidad y la capacidad de absorber luz, porque bueno, obviamente las algas se reproducen por fotosíntesis, aprovechando los nutrientes ahí que mencionó Martín anteriormente. Bueno, son más o menos producen una capacidad de 1 kilo por día, también como mencionó Martín, y están pensados para utilizarse durante todo el año. Para hacer esto los diseñaron de una forma modular, en el sentido que se puede variar de dónde toman el dióxido de carbono para hacer en realidad de dónde toman el fluido, que es una mezcla de aire y dióxido de carbono,
y también dónde se pueden mover. Son, digamos, básicamente unos reactores conectados a un manifold que bueno, va variando. A ese manifold digamos, está conectado un compresor que inyecta la mezcla de aire con dióxido de carbono, con un variador de flujo que, según diferentes medidores, que ahora explico un poquito más que mide cada cosa, va variando el caudal según, bueno, qué se necesite para alimentar a las algas en su proceso de crecimiento. Básicamente lo que se mide, digamos, para decidir primero los caudales que se van a utilizar de la mezcla de aire y dióxido de carbono, y si las condiciones ambientales y las condiciones dentro del bioreactor son óptimas para la composición que se quiere llegar, es la cantidad de células que se puede observar, que esa es una especie de microscopía de una muestra que se toma, que bueno, ahí se ve, digamos, la concentración celular que tiene y si hay alguna célula extraña que pueda indicar una especie invasora. También de muestras directas se miden los nutrientes que tiene el agua, digamos, para ver si hace falta agregar alguna especie de suplemento como nitrógeno o fósforo. Y también se mide directamente la composición de la biomasa para ver si la cantidad de lípidos que tiene, bueno, es la necesaria para obtener la calidad de biodiesel o biocrudo que se quiere. También se mide mucho, digamos, cómo está reaccionando las algas a la fotosíntesis. Se hacen fluorometrías para ver la cantidad de clorofila que tienen y, bueno, de esa forma ver si bueno, están siendo realmente productivas las plantas. También con espectrometrías se mide la cantidad, digamos, la densidad que se observa, digamos, dentro del bioreactor. Y, bueno, también se mide el pH, porque, bueno, obviamente se necesita de un pH, digamos, un pH óptimo para la producción de las algas. Básicamente, el medidor de pH es lo que activa principalmente en los caudales de dióxido de carbono, porque, bueno, cuando se inyecta dióxido de carbono en los bioreactores, primero se disminuye el pH, después, digamos, cuando se disminuye el flujo, las plantas hacen fotosíntesis alimentándose del dióxido de carbono que se inyectó. Y, bueno, a partir de ahí se va iterando, digamos, a medida que baja la concentración de dióxido de carbono, aumenta el pH, bueno, el medidor manda una señal, se inyecta más dióxido de carbono. Todo eso está hecho, digamos, de manera automática, ¿no? Más allá que al ser un proyecto a escala chica hay mediciones, digamos, muy, muy en sitio, pero bueno, está, digamos, automatizado por lo menos esta planta piloto. Y, bueno, lo que vimos más interesante del proyecto que es que están asociados con una planta térmica, que ahí, bueno, se menciona con el nombre de Abbott Power Plant, que, bueno, básicamente toman el gas residual que desecha la planta, ¿no? que desecharía el aire o que tendría que digamos, hacer una reconversión para almacenarlo. Lo toman directamente de la planta, pasa por un intercambiador de calor a contracorriente con agua para pasar ese gas residual a temperatura ambiente, ¿no? Para la temperatura deseada, y se le disminuye la cantidad de humedad. Ahí, bueno, pueden ver que hay una trampa de agua, digamos, ¿no? Donde se le quita la humedad para evitar aumentar el pH en el bioreactor. Y, bueno, como les mencionaba, que la planta es modular, o tiene una filosofía modular. Acá no está en la imagen, obviamente, porque la verdad que no se apreciaba bien en los esquemas que vimos, pero aguas abajo del compresor hay también una conexión para garrafas de dióxido de carbono, básicamente por si por algún motivo la operación de la planta no es fiable o no está teniendo la producción que se necesita para esta planta piloto. Bueno, está la posibilidad de conectar garrafas de dióxido de carbono. También eso se utiliza por si por algún motivo las condiciones ambientales no son óptimas y, bueno, se requiere mover algunos bioreactores, digamos, al interior. Bueno, la planta está pensada para simplemente hacer una desconexión. Obviamente hay que hacer un trabajo ahí de movimiento de los equipos, pero se puede, digamos, seguir alimentando interiormente aunque esté desconectado de la planta térmica. Sí, ¿puedes pasar ahí, Facu, la siguiente diapo? Bueno, las principales limitaciones que encontramos ahí, como bueno, mencionó Martín del proceso, el tema de la deshidratación y la extracción de los lípidos para el dióxido de carbono, bueno, hay que llevar básicamente la humedad del 90% o el 5%, que, bueno, es un proceso
que suele ser caro, digamos, la presencia de humedad hace que los solventes que se usan para la extracción no tengan, digamos, un efecto óptimo o afecta negativamente a la extracción de los lípidos para el biodiesel. Y bueno, básicamente hay que reducir al 5% la humedad. Y por otro lado está el tema de que, bueno, es una planta piloto, entonces la escalabilidad, bueno, no está aprobada. En la siguiente diapositiva que ahora les voy a mencionar, hay algunos costos, pero bueno, obviamente escalarlo de ahí a una planta, digamos, que, no sé, que busque mitigar todas las emisiones de dióxido de carbono de una planta térmica, yo creo que es complicado, pero bueno, es un primer paso. Y bueno, los beneficios obviamente es acoplar este tipo de plantas a una central térmica que emita dióxido de carbono. Es como una especie de paso intermedio antes del almacenamiento de carbono, o en este caso, como el vector energético es biodiesel, bueno, el dióxido de carbono en algún momento va a terminar siendo emitido a la atmósfera, pero se está mejorando el rendimiento de dióxido de carbono por megawatt hora utilizado, ¿no? Pues, bueno, en vez de ser remitido directamente a la atmósfera de la planta térmica, bueno, se le da un segundo uso en biodiesel. Y bueno, también como es un proyecto hecho en una universidad, tiene, digamos, ese componente social, digamos, de que integra varias partes digamos, del circuito que podría ser viable este proyecto a gran escala, ¿no? Bueno, por un lado se asociaron con la planta térmica que les está proveyendo el gas de desecho, se asociaron con la empresa que fabrica los bioreactores para, bueno, tener, digamos, ahí la especificación que necesitaban. Y bueno, también ahí, como mencionó Nico, tienen, digamos, una asociación con Ingenieros Sin Fronteras, que, bueno, digamos, el biodiesel termina estando en una causa benéfica. Y ahí, Facu, si puedes pasar la siguiente diapo. Y esto, bueno, más que nada para mencionar, como les dije, extrapolar esto a una planta a gran escala no tiene mucho sentido, pero bueno, se puede ver acá cómo fue digamos, el itinerario de la instalación, o cómo fue el diagrama de flujos del proyecto, que bueno, básicamente tardaron 5 meses desde que comenzaron al montaje, a la puesta en marcha. Y bueno, se puede ver un poco de los costos ahí que tiene el proyecto, donde bueno, ahí claramente se ve que más del 50% del costo es la mano de obra, que eso quizás no sea tan así en una planta a gran escala. Y bueno, eso es todo por nuestro lado. Bueno, muchas gracias, chicos. Súper contento. Sí, muy escala piloto, ¿no? Como toda la tercera generación, la mayoría de tercera generación, ¿no? Exactamente, sí. No había mucha información, digamos, digamos, comercial, digamos, pero bueno, esta tenía algunos costos que por lo menos me parecía interesante para mirar, digamos, ¿no? Más o menos cómo va. Bueno, falta el último grupo, ¿no? Y ya estamos. ¿Qué tal, profe? ¿Se escucha? Sí, te escucho perfecto. Buenas tardes. Sí, quedamos nosotros. Ahí se conectan mis compañeros. Vale. Yo arranco a presentar. Ahora avísenme si se ve. Sí, perfecto. Bien. Bueno, y acá tendríamos que empezar por el principio, ¿no? Ahí está. Ahí estamos. Bueno, empiezo yo. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Forrester. Bueno, y con Joaquín Vignone y Juan Cristóbal Maggi hicimos sobre Fresa, la planta de biomasa forestal más grande del país, donde tengo la suerte que mi viejo labura en una parte de la empresa que no se encarga de esto, pero pudimos contactar al ingeniero de planta. Así que pudimos aprovechar y sacar información de un informe que él hizo que está muy bueno. Pasamos, Vigno. Bueno, para introducir un poco, la planta se encuentra en Gobernador Virasoro, en la provincia de Corrientes. Utiliza biomasa leñosa, obviamente por la zona donde está ubicada.
se produce mucho forestal y usan estos restos. Pertenece al grupo INSUD, que es un grupo agrícola, ganadero y forestal. Se inauguró en 2020, tiene una potencia nominal de 40 megawatts. Bueno, la caldera funciona a 65 bar, 480 grados centígrados. Y al momento del presupuesto, creo que el contrato era de $118 por megawatt hora, que bueno, en comparación al resto de las energías renovables es bastante alto, es un buen contrato. Te hago una consulta. ¿Salió de un Renopar? ¿Sabes? No, esa información no la sé bien. Podría averiguar. Seguramente tenga. Seguramente. Por el año. Sí, por eso. Sí. Bueno, la inversión fue de 60 millones y tardó 3 años, dando magnitud de que es una obra grande, importante. Abastece el 10% del consumo de la provincia de Corrientes, que es equivalente a 52.000 hogares. Genera 350 puestos de trabajo de forma directa e indirecta y evita la emisión de 114.450 toneladas de dióxido de carbono por año. Esto, bueno, hice las cuentas, digamos, como fuente a un trabajo de Salvador que consiguió un número, digamos, de la cantidad de kilogramos de CO2 por megawatt en una planta con gas natural. Bueno, para entender un poco la magnitud, traje este cuadro de la página de Camesa. Vemos el año 2018-2019. Bueno, esto es, digamos, la generación de biomasa en todo el país. 2018-2019 está constante y, bueno, en 2020, cuando entra en funcionamiento esta planta, vemos un salto bastante grande, pero recién en 2021 se ve todo el impacto anual, digamos, de energía, que habrán sido aproximadamente 320 gigawatts hora durante ese año y, bueno, ahora se mantiene constante, hay leves variaciones por temas de paradas de mantenimiento, digamos. Bueno, opera con una caldera de 86% de eficiencia que genera 160 toneladas de vapor por hora y esto, para que pueda darse esta combustión, se requieren 63,7 toneladas hora de flujo de biomasa. Esto equivale más o menos, según mis cuentas, a 2 o 3 camiones de lo que vemos en la ruta, llenos de biomasa forestal por hora. Así que debe ser también un tema logístico importante. Sí, la carga máxima ahí de un camión suele estar entre 30 y 32 toneladas, ¿no? El límite. Claro, sí. Tiene sentido, según lo que pueda cargar por un tema de densidad, tiene sentido el cálculo que hiciste. Claro, yo tuve la experiencia, estuve en el campo y veía, o sea, que los camiones de soja los cargaban casi a tope, tiene una densidad bastante más alta. Me imaginé que esto ocuparía más volumen. Bueno, en el vector energético tenemos la energía química almacenada en los enlaces de la biomasa leñosa. Se convierte en energía térmica por la combustión y generando el vapor que mueve las turbinas. Tenemos energía mecánica y después la conversión en energía eléctrica. Muy bien, ahora paso yo a comentar un poco también lo que decía Juan. La fuente de biomasa utilizada es de tipo leñosa, y aprovechando también lo que comentaba, las actividades de los alrededores, utiliza los distintos formatos como chips, aserrín, ramas, como también corteza, postes de raleo y residuos, de los cuales en su mayoría es un 70% de pino y 30% de eucalipto, que son las especies más cultivadas en la zona, en el área. Así que acá, mencionando un poco las ventajas de utilizar esto, es que son productos de segunda generación, se utilizan los suelos que compiten con estos cultivos, ya que se dedican principalmente a estas actividades forestales,
bueno, se aprovechan como residuos primarios directamente de las actividades. Tienen una mayor densidad energética que otras fuentes de biomasa, ya que la madera, los troncos y la leña es más compacta que quizá ramas y otras materias primas. Algo que también quizá leímos en algún documento es que, bueno, comparándolo, ¿no?, con cultivos bioenergéticos que quizá pueden tener una mayor variación año a año por cuestiones climáticas, estos cultivos son como un poco más homogéneos o uniformes y se puede dentro de todo almacenar stock. Igual vimos el caudal, la cantidad de materia prima que consumen ya es elevado. Bueno, como mencionaba Juan al principio, tuvimos acceso a un documento técnico muy, muy interesante y donde pudimos sacar los datos de primera mano de las características de la biomasa que en promedio se utiliza. Bueno, primero tiene una humedad de 0,5 kilos de agua por kilo de combustible, o sea, de biomasa, es decir, anda aproximadamente entre el 48 y 52%, se considera una biomasa con menos del 60% es más seca. Tiene un poder calorífico dentro de todo alto, 1854 kilocalorías por kilo de biomasa. También por lo que decíamos eso de cuán compacta está la madera respecto a otra materia prima. Tiene una densidad de 318,7 kilos por metro cúbico. Bueno, lo que mencionábamos es de origen leñoso, por lo que la composición química está detallada en el cuadro de abajo a la izquierda, casi un 50% de carbono, sería casi un 6% de hidrógeno, 43% de oxígeno. Y otro dato también interesante que tenía el informe era el porcentaje de cenizas por masa seca, 1,5 a 2, es más o menos el promedio de lo que se utiliza, es decir, eso requiere una limpieza de la caldera, ya que eso no combustiona y genera corrosión y demás. Bueno, esto es un gráfico también del informe que mencionábamos. Nos pareció interesante incluirlo, ya que muestra cómo se modifica el poder calorífico según la humedad de la biomasa. Recién mencionábamos que estaba entre 0,48 y 50%. Lo que nos da también el gráfico es, dependiendo la especie, la madera que se use, el poder calorífico. Y bueno, esta composición RK es una mezcla, por así decirlo, sí, de lo que reciben y lo que en promedio llega a la planta para ingresar en el proceso. Esto lo encontramos en un link de abajo. Nos pareció también importante mencionarlo, ya que quizá consideramos que se puede estoquear porque es seco y no necesita ser procesado tan rápido, pero asimismo vemos cómo la descomposición por actividad biológica es importante, y que esté mucho tiempo estancado o quizá con humedad y condiciones similares puede reducir la capacidad, la sustancia leñosa, digamos, el poder calorífico por volumen. Entonces, esto un poco también, creo que lo leí en otro documento, se menciona algo que vimos en la última clase, que era el aprovechamiento bioenergético in situ de las industrias, que se puede utilizar para mantener esa humedad baja o reducir la formación, la actividad biológica, secando la madera
por ejemplo, con algún proceso de biogás o algún proceso en una industria similar. Muy bien, acá ya va Juan. Buenas, soy Juan Maggi y voy a empezar con los procesos involucrados. Primero tenemos la recolección de la biomasa en las plantaciones y aserraderos. Después esto es chipeado para reducir tamaño y poder almacenarlos en los hilos donde se controla la humedad y la temperatura de la biomasa. Si quieres pasar a la siguiente. Después tenemos lo que sería la caldera, donde se produce la combustión y el secado de la biomasa. Acá esta se mezcla con una corriente de aire caliente que ayuda a alimentar lo que sería la ignición. Y bueno, estos gases van a calentar las tuberías de agua para poder formar el vapor sobrecalentado. Y encontramos que en esta planta llegan a estar a 65 bares de presión y cerca de 500 grados centígrados. Y este es el vapor que luego termina entrando en la turbina. Después pasan por lo que sería el filtro, donde bueno, se filtran las partículas con mayor tamaño para poder separarlas. Y se llega finalmente al generador para bueno, generar la energía eléctrica. Si quieres pasar a la siguiente. Como instancias finales tenemos la estación transformadora para poder ajustar los valores de la energía para transportarla, y el vapor de agua vuelve a la torre de enfriamiento para poder volver a ser utilizado y vuelve a 35 grados centígrados. Si quieres pasar a la siguiente, Dino. Esto es un poco lo mismo, pero lo pusimos como las tecnologías empleadas. Sería un esquema del ciclo de Rankine. Como mencioné, en las primeras instancias tenemos el tratamiento y la dosificación de combustible, como se ve en el punto 2. Acá los dosificadores regulan qué tanto combustible va a entrar para tener una proporción adecuada en lo que sería la quema. Después tenemos la combustión, como mencioné, y las cenizas que sobran de estas se almacenan para después poder ser usadas en otros procesos, como por ejemplo uso de fertilizantes. Y también tenemos el ciclo de agua, como mencioné antes, que vuelve a ser reutilizado. Si querés pasamos al siguiente porque el otro ya mencioné. Después encontramos en el informe que mencionamos al principio varias ideas con posibles mejoras después de unos estudios de la planta. En primer lugar, la clasificación de la biomasa por tamaño. Si hacemos esto vamos a tener una mejor combustión y tener menos errores en la caldera, menos atascamientos. Otra idea es mejorar el tiempo que se deje reposar a la biomasa para que no se deteriore y poder también clasificarla según la calidad del proveedor. Otra idea es mezclar el combustible antes de la caldera para que sea homogéneo antes de entrar. Son todos pequeños como cambios, pero que pueden lograr mejorar la eficiencia, aunque sea un poco. Si querés pasar al siguiente. En cuanto a las emisiones, como mencionó Juan al principio, en el municipio de Gobernador Virasoro hay más de 50 aserraderos en la cercanía, de los cuales trabajan para la obtención de biomasa. Y bueno, gracias a la planta están ahorrando todo lo que sería la quema de desechos que antes se quemaban. Después encontramos que tiene la certificación ISO 14001 del 2015. Esta garantiza que están cumpliendo con medidas de un sistema de gestión ambiental y que buscan cumplir sus objetivos ambientales. Lo cual nos pareció bastante positivo y lo pusimos. Y por último, queremos mencionar la construcción de la segunda planta, que va a duplicar la capacidad de generación actual. Y invirtieron $100 millones en la construcción. Y por lo que leímos y nos contaron,
ingeniero de planta, esperan que termine en 2025-2026, pero están enfrentándose a un problema que es la necesidad de biomasa para el funcionamiento, ya que la cantidad de biomasa que necesitan no la pueden conseguir tan fácil, ya que están actualmente utilizando todo lo que hay allá por Corrientes. Y eso sería todo. Gracias. Muy bueno, gracias chicos. Incluso ahí lo último que mencionabas, considera que si la biomasa hay que traerla a otro lado, quizás el costo de ese flete hace Sí, que sea sí. inviable el proyecto, ¿no? Sí, sí, que no tenga sentido. Sí, yo estuve hablando y también me contaron que el precio subió muchísimo porque creo que está aumentando mucho la demanda de estos restos de poda por estas plantas de biomasa. Entonces, también otra cosa es que los costos se fueron altos en cuanto al precio de mercado. Y a eso sumado el precio logístico puede poner en riesgo la rentabilidad. Sí, está claro. Sí. Eso, gracias. Bueno, de vuelta, muchas gracias. Muchas gracias, ahí dejo de grabar y bueno, después veo de subirlo. Nos quedó colgando la primera presentación, esperemos. Tampoco me fijé igual si queda grabado bien el audio porque generalmente he tenido inconvenientes a grabar el audio de la computadora. No sé si alguno más por las dudas puedo grabarlo, cualquier cosa le consulto. Lo que les voy a pedir es si nos envían